cariño, de tu amor, hermano mío. Siempre es bonito saber que alguien ora por ti. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar. Hermano mío, yo a veces siento que ya no puedo ni un paso dar. Luego recuerdo que no estoy solo, que tengo a alguien en quien confiar. Y por si acaso tú sientes lo mismo, que ya ni caso tiene vivir. Toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo un mismo cuerpo ya. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar. Y estando juntos no podremos desmayar. Será más fácil. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando en el Señor se encuentren bien ahí en sus hogares, ya listos para traer nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Recordemos que hoy es viernes, noche de oración, y en un momento más vamos a estar orando, que ese es el énfasis principal de los viernes. Pero antes de pasar a las oraciones, generalmente entonamos un canto para nuestro Dios, y también tenemos una breve reflexión de la palabra de nuestro Dios, para que posteriormente nos enfoquemos a orar y a pedirle a Dios que Él muestre su favor para con nuestras peticiones y podamos alcanzar su misericordia. En un momento más estaremos orando. Si usted tiene alguna petición, puede escribirnos ahí en el inbox, puede ponerlo también por el Facebook o en nuestros teléfonos, para también incluirles en las oraciones que vamos a elevar en un momento más como congregación. Mientras tanto, hermanos, quiero invitarles a que abran ahí sus carpetas. Hoy vamos a entonar un canto, un himno de las carpetas de la iglesia, y vamos a encontrar en la carpeta el himno número 156 en sus carpetas, que es el Salmo 5. O bien, si usted no tiene carpeta, pero tiene Biblia, usted puede abrir su Biblia en el Salmo, en donde se toma o en donde se basa este canto. Vamos a entonar entonces para nuestro Dios el 156, que es el Salmo 5. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más. Reciban un fuerte abrazo y vamos a cantarle a nuestro Dios.
Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Mi oración, considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Me presentaré ante ti y esperaré. Amén, hermanos. Gracias a Dios por el canto que entonamos para alabanza de nuestro Señor, donde podemos, o nos dice, nos enseña que podemos traer nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de nuestro buen Dios. Vamos a orar y vamos a poner todo en manos de Dios para comenzar con la reflexión de esta noche y luego pasar a las oraciones de forma congregacional. Vamos a orar ahí en sus casas. Les invito a que oremos a nuestro Dios. Nuestro Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de traer un orden de culto para tu honra, para tu gloria. Te queremos pedir que tú seas con cada necesidad. Queremos pedirte que tú seas con cada petición que mis hermanos en la fe en esta noche manifestarán delante de tu presencia. Señor, una vez más, cada una de las peticiones vendrán desde los hogares de mis hermanos. Y sabemos, Señor, que tu omnisciencia, tú nos escuchas, tú conoces nuestras peticiones. Y queremos rogar, Señor, queremos pedirte que tu mano nos acompañe, que tu favor nos acompañe y que, Señor, tu misericordia se extienda para con cada uno de nosotros. Te ruego que tú bendigas cada petición que estaremos elevando
y que tú bendigas, Señor, cada uno de los hogares donde en esta noche se te alaba, se te glorifica, en donde esta noche, Señor, nuestros hermanos en la fe han sacado el tiempo, han preparado su corazón, han preparado, Señor, su mente, su alma, para que juntamente con la iglesia puedan traer esas peticiones delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a tener una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Como usted sabe, los viernes tenemos una reflexión breve. Y en esta ocasión, hermanos, quiero basar la reflexión en el Salmo 5, precisamente ese Salmo 5 que acabamos de entonar. Quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia y vamos a leer, más bien yo voy a leer y ustedes sigan con la vista ahí en sus casas, el Salmo 5 y voy a darle lectura del verso 1 al verso 23. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Salmo 1 del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de nuestro Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice la palabra de nuestro Dios. En esta noche, hermanos, yo le he puesto al título de la reflexión de esta noche, el ruego de David hacia Dios. Repito, el ruego de David, del salmista David hacia Dios. El Salmo 5 comienza con un ruego que acabamos de dar lectura del verso 1 al verso 3 al Señor, a quien David se dirige como oh Señor, a quien David se dirige como Rey mío, como Dios mío, y una vez más se dirige a él como oh Señor. Una vez que David concluye o termina con este ruego, al final del pasaje, hermanos, el salmista concluye en el versículo 12 con una promesa. Dice el versículo 12, hermanos: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que comienza con un ruego, pero al final este salmo termina con una promesa que hace nuestro Dios acerca de que el justo será rodeado el justo será rodeado como un escudo, dice acá la palabra del Señor, con el favor de Dios. Ahora, cuando nosotros avanzamos en el Salmo, en medio del ruego y la promesa, es decir, entre el principio y el final del Salmo, se encuentran 4 descripciones que de alguna manera se puede ver en otra ocasión. Y si nosotros bosquejar el Salmo 5, sería más o menos de la siguiente manera. El primer punto sería un ruego, que es del verso 1 al verso 3. Posteriormente, el segundo punto sería las 4 descripciones que van del verso 4 al verso 5, que específicamente son cómo es el Señor, cómo es el salmista, cómo son los enemigos y cómo son los justos. Y por último, el punto número 3 sería una promesa, que es el verso 12 que acaba yo de mencionar. Pero en esta noche, hermanos, vamos a reflexionar específicamente en el primer punto, es decir, en el ruego del salmista David hacia Dios, que está ubicado precisamente en los primeros 3 versos 5. Y ahí quisiera hacerles unas preguntas ya para comenzar con la reflexión, hermanos, de esta noche. ¿Alguna vez usted ha pasado por desánimo? ¿Alguna vez usted ha pasado por desaliento? Y seguramente a usted se le vendrá en la mente y en el corazón muchas veces cuando usted se desanimó por algún motivo. Pero la siguiente pregunta, hermanos, es esta: ¿de qué manera el desánimo ha afectado su vida de oración? ¿De qué manera el desánimo ha provocado en usted que abandone esa vida de regocijo, esa vida de paz, esa vida de comunicación con Dios, donde podemos traer nuestras necesidades, donde podemos poner delante de sus pies nuestras debilidades? Porque el desánimo afecta nuestra vida de oración.
¿De qué manera el desánimo ha afectado su vida de oración? Tercera pregunta, ¿de qué manera el desánimo ha afectado su relación con Dios? ¿Aún siente anhelo por seguir a nuestro Dios? ¿Aún tiene en su corazón un deseo ferviente por las cosas de arriba? ¿Aún se deleita en la presencia de nuestro Cristo? ¿Aún usted tiene ganas de leer la Escritura y aplicarlo a su vida diaria? ¿O no será que el desánimo ha afectado su relación con Dios? Cuando leemos el Salmo 5, podemos darnos cuenta que surgió de una atmósfera de opresión y prueba. David se encontraba por los suelos. Sí, hermanos, David se encontraba desanimado. Ahora, cuando leemos los salmos, vamos a encontrar con diferentes salmos donde David está abatido, donde David está desanimado, donde David está afligido, y cada uno de ellos tiene su propia enseñanza. Pero en esta noche vamos a enfocarnos solamente en el Salmo 5, verso del 1 al 3. Pero quisiera que usted note que este salmo fue escrito en una atmósfera de prueba, de opresión, en el cual David estaba pasando por desánimo. Así que en esa atmósfera es donde David compone este precioso himno que acabamos de entonar. El tema del desánimo, hermanos, es muy común en nuestra época. Es muy común en nuestra época, hermanos. A diario usted puede encontrarse con personas cuyas vidas experimentan desánimo. Inclusive, hermanos, usted puede encontrarse con personas que llevan mucho tiempo viviendo en desánimo y no han podido salir de ese tipo de vida. Algunos de esos desánimos, hermanos, son desde una perspectiva que no tienen sentido. Por ejemplo, a veces el desánimo viene. Yo he platicado con personas que se desaniman por esto. Escúchelo nada más para que usted se dé cuenta que a veces el desánimo viene sin ningún sentido. Hay personas que dicen, yo estoy desanimado. ¿Por qué? Porque subí un pasaje en el Face y nadie me contestó. Nadie me dio un like y me desanimé. No tiene sentido esta clase de desánimo, hermano. Otros se desaniman porque tal vez no le saludaron. Otros se desaniman porque le dejó la novia. Algunos desánimos no tienen sentido. Pero hay otro tipo de desánimo, hermanos, que humanamente son entendibles. Por ejemplo, cuando falta trabajo. Cuando usted como varón está buscando un trabajo y no llega, cuando usted como varón necesita el trabajo porque de ahí depende el sustento, de ahí depende que el hogar tenga un equilibrio, pero por alguna razón ese trabajo no llega, usted puede experimentar desánimo, como por ejemplo alguna enfermedad. De repente todo estaba bien y el doctor, el médico le dijo que usted presenta un cuadro negativo en cuanto a la salud, que le descubrieron alguna enfermedad por ahí, y eso le aflige, eso le duele, eso le deja triste. O por ejemplo, los problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas ahí con los hijos, problemas ahí con los suegros, con las suegras, con los abuelos, con los nietos, bueno, problemas. A veces, hermanos, hay cosas que humanamente son entendibles cuando se experimenta en ese sentido, y de ahí nos provoca el desánimo. Una de las cosas que más desaniman, hermanos, por ejemplo, son las críticas de una extensa galería de jueces que son muy buenos para juzgar. Quizá David estaba tratando de levantarse después de haber sido abatido por una crítica más, y de ahí surge el Salmo 5. David deseaba que este himno, hermanos, fuera tocado con un instrumento. Y si usted se va conmigo al Salmo 5 de nueva cuenta, antes de entrar al verso 1, 2 y 3, seguramente en su Biblia, si usted va conmigo al Salmo 5, ahí usted tiene que ir para que se dé cuenta. Antes de empezar a leer el verso 1, hay unas letras en negritas, no sé si usted lo alcanza a ver, donde dice al músico principal, y dice sobre Nehilot, Salmo de David. David, hermanos, deseaba que este himno fuera tocado con un Nehilot o Nehilot. Y usted se presentará, bueno, ¿qué es eso? Bueno, el Nehilot o el Nehilot era un instrumento antiguo de viento
que muchos asocian actualmente con la flauta, para que usted me pueda entender ya modernamente. Ahora, algunos también lo asocian con un instrumento de viento que se llama oboe. Ahora, este tipo, hermanos, de instrumentos, flautas, oboe, hacen que muchos compositores lo utilicen cuando se componen himnos o canciones contemplativas o dolorosas. Es el instrumento que usan. No obstante, es interesante agregar algo aquí, que David no tocaba el nejilot. Su instrumento más bien de David, ¿sabe cuál es? ¿Se acuerda? A ver, ¿puede contestarme ahí? Muy bien. El instrumento que usaba David, hermanos, era un instrumento de cuerdas similar al arpa. Por ejemplo, sin que pierda el salmo, quisiera que usted apunte allá o que vaya al pasaje, pero sin que pierda el salmo. En 1 de Samuel capítulo 16, verso 23, cuando un espíritu malo venía sobre Saúl, usted recordará el pasaje, y David estaba en servicio ahí en casa de Saúl. Dice la escritura en el 1 de Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba, y aquí había el instrumento que tomaba, dice el arpa, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es decir, que David tocaba un instrumento que pudiéramos llamarle un arpa. Pero David, cuando escribe este salmo, hermanos, cuando David escribe el Salmo 5, David, hermanos, esperaba que se tocara con el nejilot. David, hermanos, escribió este himno cuando estaba triste, cuando estaba en desánimo, para ser tocado con un instrumento que expresara adecuadamente ese sentimiento de desánimo que a la postre le dio vida a este himno. Interesante, ¿verdad? Cómo a veces, hermanos, la palabra del Señor, cómo a veces hasta los mismos instrumentos nos pueden llevar y nos pueden hacer entender en qué momento se encuentra uno. En ese sentido, en la Biblia, cuando escribe el escritor en este sentido, en los primeros 3 versículos del Salmo 5, referente al ruego de David, hermanos, encuentro 3 cosas a considerar y que al final tomaremos como principios. Brevemente, en primer lugar, vamos a entrar a ello, hermanos. Lo primero que yo encuentro en el Salmo 5, del verso 1 al verso 3, es que este ruego, esta oración, era una oración matutina. Vaya conmigo al verso 3, y el versículo 3 dice allá, hermanos: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El versículo 3, hermanos, usted note cómo David menciona 2 veces que era, ¿a qué hora lo buscaba? En la mañana, cuando él se reunía con su Señor. 2 veces en el verso 3 usted va a encontrar que de mañana se presentaba delante de Dios. Lo primero que yo veo en el Salmo 5 es que este era un ruego matutino, era una oración temprano, quizás antes de comenzar con sus labores, quizás antes de comenzar con la vida cotidiana, con el trabajo, con el servicio y con todo lo que conlleva la vida. Lo primero que David hacía era buscar a Dios en oración. En segundo lugar, hermanos, podemos encontrar en el Salmo 5 que esta oración, este ruego, era una oración que surgía de alguien cuyo desánimo iba en aumento. Sí, escuchó usted bien. Era una oración, era un ruego que surgía de alguien cuyo desánimo iba en aumento. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Mire los primeros versículos, es decir, el 1 y el 2, y note cómo aumenta la intensidad de este poema, de esta poesía. En la poesía hebrea, hermanos, que por cierto es difícil, cuando estudiamos hebreo en el seminario es difícil, hermanos, no es fácil.
Y hay personas que se les facilita, pero es un poco difícil. Pero trae algunas cosas que son fáciles de entender. Una técnica sencilla, pero a la vez significativa, hermanos, utilizada en estos dos versículos, es lo que algunos maestros o eruditos llaman un paralelismo sinónimo. Ahora, explico esto, hermanos. Entre tanto que progresa la estrofa, cada concepto reafirma el anterior. Al mismo tiempo que aumenta su intensidad. Si fuera una partitura, la nota pediría un crescendo. Ahora, ¿qué es un crescendo? Un crescendo era un aumento progresivo de la intensidad de un sonido. Y cuando David escribe este salmo, vean el verso 1 y verso 2, hermanos, cómo surge de una persona cuyo desánimo iba en aumento. Dice el verso 1, hermanos, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Y luego viene el paralelismo que les digo sinónimo, porque enseguida dice: considera mi gemir. Y la número 3, hermanos, dice el versículo 2: está atento a la voz de mi clamor. Luego, hermanos, su ruego se hace más fuerte al decirle al Señor: no solamente escúchame, considérame. Y no solamente considérame, dice David, atiende a la voz de mi clamor. Al entrar en la profundidad de este salmo, hermanos, uno tiene que darse cuenta del creciente desánimo en el corazón del escritor. Imagine el gemido interno que tenía David. Piensa en su condición intensificada al leer acerca de esta situación. Y podemos notar entonces que este salmo no solamente era matutino, sino que era un salmo donde surgía de alguien cuyo desánimo realmente iba en aumento. En tercer lugar, hermanos, era una oración que anticipaba la intervención de Dios. Usted puede estar desanimado, pero la esperanza, hermanos, es lo último que debe perder. Usted puede estar experimentando un momento de desaliento, pero las fuerzas, la confianza y su fe deben estar intactas en su Señor. El versículo 3, lo vuelvo a leer, dice la palabra del Señor: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Yo me presentaré, dice David, de mañana me presentaré delante de ti. Y dice, miren cómo termina el verso 3, y esperaré. Por fe, David sabía que Dios le ayudaría. Dos frases en el versículo 3 revelan esto. El primero es que de mañana se iba a presentar delante de Dios. Y en segundo lugar, que él iba a esperar en Dios. Cuando la Biblia dice de mañana me presentaré ante ti, esta expresión denota, hermanos, que a pesar del desánimo que David experimentaba, que a pesar de lo abatido que se sentía, que a pesar de del desaliento que había en su corazón, el salmista tenía bien claro lo que tenía que hacer. Y eso era presentar sus debilidades, presentar sus necesidades, presentar sus temores, presentar sus preocupaciones ante el único que podía dar la bendición y su favor. Y en este caso es Dios. La segunda expresión que dice, y esperaré, da a entender que una vez que ponemos nuestras debilidades y necesidades delante de Dios, en este caso como lo hizo David, él confiaba y sabía que los tiempos son de Dios. El confiar y esperar en Él, hermanos, es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos y en estas épocas, donde parece ser que el tema que más sobresale en los creyentes es el desánimo. Quiero concluir con esto en la reflexión, hermanos. Hay 3 lecciones para nuestra vida, para usted, para mí, hoy en día. Hay 3 lecciones que usted pudiera considerar basándonos en el Salmo.
Y la primera lección, hermanos, es: debemos buscar a Dios a primera hora. Yo sé que hay más horas, yo estoy seguro, yo estoy convencido que usted ora en la noche, al mediodía, está bien, sígalo haciendo. Pero lo primero que yo aprendo en este salmo es que debemos aprender a buscar a Dios en los primeros momentos de la mañana, cuando usted se levante, antes de dar un paso, antes de ir al trabajo, antes de cualquier circunstancia, es poner su necesidad delante. En segundo lugar, o la segunda lección que yo encuentro en este salmo, hermanos, es que por más desanimados que estemos, hermanos, debemos aprender a ir con Dios y decírselo en oración y decirle: Señor, yo estoy abatido, Señor, yo estoy desanimado, Señor, escucha mi clamor. Hermano, derrame su alma en la presencia de Dios. No tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga orgullo. Dios siempre estará ahí para socorrernos y darnos palabras de aliento a través de su misma palabra, hermanos. En tercer lugar, la tercera lección que encuentro aquí, hermanos, en la escritura del Salmo, es que debemos aprender a esperar en Dios. Porque a veces las respuestas de Dios pueden venir, pero después de mucho tiempo. David decía: yo me presentaré delante de mi Dios y esperaré. Debemos aprender a esperar que Dios hará conforme a su voluntad lo que Él considere mejor para nosotros. Cuando nosotros oramos, debemos esperar la respuesta. Se lo ejemplifico de esta manera, hermanos. Supongamos que hay dos personas y esas dos personas dicen: yo voy a salir y espero que llueva. Y la otra persona dice: yo también voy a salir y espero que llueva. Pero al salir, una de las dos personas sale con paraguas y la otra no. ¿Quién cree usted que de esas dos personas estaba esperando que llueva? El que salió con paraguas. ¿Por qué? Porque esperaba que llueva. Cuando usted le ora a Dios, debemos aprender a esperar en Él. Debemos aprender de que el Señor nos va a contestar, sea en corto tiempo, sea en mediano plazo, sea a largo plazo, pero debemos estar esperando con ansia su respuesta. Porque el Señor, hermanos, siempre tiene una respuesta para nuestras vidas, aunque a veces no es la que nosotros queremos. Pero Dios siempre responde porque Él ama a sus hijos. Quiero terminar con las preguntas con las cuales comencé, hermanos. ¿Alguna vez usted ha experimentado un desánimo? ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que le tiene más desanimado en este momento? ¿Será el coronavirus? Sabe, hermano, hay tantas cosas que nos rodean. Hay muchas otras circunstancias que bien pueden golpear nuestro estado de ánimo. Pero la siguiente pregunta nos debe hacer pensar un poquito más. ¿De qué manera el desánimo ha afectado su vida de oración? ¿De qué manera el desánimo ha afectado su relación con Dios, su fidelidad a Dios? Quizás, al igual que David, usted puede orar confiado completamente en la soberanía y en la bondad de Dios. Quizás usted, como David, en esta noche que a continuación vamos a estar orando como iglesia, usted pueda decirle al Señor: escucha, Señor, mi oración, considera mi gemir. Está atento, Señor, por favor. Está atento, Señor, a la voz de mi clamor, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Y solamente en ti confío que harás lo mejor para mí. Señor, yo ya no puedo. Señor, yo ya no puedo con esta carga. Señor, yo ya no puedo con este problema. Señor, yo ya no puedo con esta circunstancia, pero la pongo en tus manos para que tú hagas con ella conforme a tu voluntad. Porque me aferro a tu promesa que dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás
de tu favor. Mis hermanos en la fe, que el Señor tenga misericordia de nuestras peticiones y que el Señor haga con ellas conforme a su voluntad, y esperemos en Dios que Él hará lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, y en esta noche, Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, te suplicamos que tú escuches las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Señor, pedimos tu intervención, pedimos tu favor. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos varones, a mis hermanos, a las mujeres, Señor. Te pido que bendigas a los jóvenes. Te pido que bendigas a los niños que un día no muy lejano te conozcan como Salvador personal. Te pido, Señor, para que tu Santo Espíritu nos hable, nos redarguya, nos convenzca de la gran necesidad que tenemos como seres humanos de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que nos guardes en tu amor y que escuches lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues a continuación pueden subir sus peticiones de oración ahí en los grupos. Si usted no está en algún grupo, usted puede hacerlo en el Facebook, o puede hacerlo si quiere de manera más privada en el inbox o en el mismo WhatsApp. Pero sí nos gustaría que usted nos diga sus peticiones para orar. De hecho, mi esposa y yo estamos orando, además de las peticiones que los hermanos de la iglesia tienen, estamos orando por ustedes que nos han mandado peticiones de oración del Messenger. Hemos conocido personas que nunca habíamos tratado, que nunca habíamos visto, pero inclusive hasta de otros, ¿cómo decirlo? Y que tampoco lo hemos visto físicamente, y tal vez nunca les veremos físicamente, pero algún día sí en el cielo, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 1, dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice, por los de la Odisea, pero en tercer lugar dice, y por los que nunca han visto mi rostro. Y gracias a Dios, hermanos, ahí tenemos peticiones de oraciones, inclusive hasta no solo de Yucatán, fuera del estado de Yucatán, inclusive fuera de nuestro país. Así que si usted tiene alguna necesidad, póngalo y nosotros estaremos orando. Además de como congregación, como familia, mi esposa y yo estaremos orando por sus peticiones, y también les pedimos que ustedes oren por nuestras vidas también espirituales. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en un momento más ahí en las oraciones. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes de parte de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que su favor les acompañe y que en todo tiempo estemos deseosos y estemos anhelando seguir adelante. Nos vemos, si Dios lo permite, en un momento más en la oración. Pero también nos vemos el domingo, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana. Y recuerden, los varones, les esperamos mañana en el templo a las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos.